Hola, nuevamente oyentes de Reflexiones del Devenir Histórico. Estamos en el segundo capítulo, posterior al piloto que presentamos la semana pasada, para hacer alguna aclaración y profundización en tanto al tema principal que abordó ese podcast, que fue justamente la influencia de lo arquetípico, tanto lo femenino como lo masculino, en la situación social, política y cultural actual. ¿Ya? Para hacer una aclaración general, eh, creemos que es importante señalar, aunque pueda sonar un poco obvio, quizás para las personas que ya conocen de este tema, que no es la idea cuando lo tocamos que se considere que lo femenino o lo arquetípicamente femenino es algo que es negativo per se, ¿ya? Sino que simplemente hacemos una comparación y vemos como muchas de las características que pueden ser no constructivas o incluso destructivas de este arquetipo femenino se manifiestan en nuestra época actual. A grueso modo podríamos hablar de lo que se conoce como el Kali Yuga, ya que justamente es, según toda la mitología o la cosmogonía de la India védica, la edad de Kali, la diosa Kali de la destrucción, ya que es una diosa femenina de la destrucción que tiene ciertas características. Obviamente, para aclarar y nuevamente yéndonos un poco al análisis junguiano de este aspecto, que Jung creo que es el autor que más trabajó estos temas, la idea es que entre lo femenino y lo masculino encontrar una integración ya entre ambos, ¿ya? Y que justamente que los aspectos más positivos o constructivos de cada uno de estos arquetípicos espíritus sean los que guíen nuestro devenir. ¿Ya? Eh, Eso, estuvimos repasando algunos autores que es interesante hacer el análisis tanto de autores que pueden llevar tanto de la tradición más clásica, tradicionalista si se quiere, y autores que están metidos totalmente en el entorno del posmodernismo también, que está muy en boga. En ese sentido, tú habías estado viendo un poco la obra de Sigmund Bauman, por ejemplo. Claro. Hola, acá estamos de nuevo junto a José Ignacio Río. Y yo soy Alan Dallenson, obviamente. Claro, como decía José, estuvimos repasando un par de autores que algunos tienen una visión más clásica, como decía, y otros que están más insertos en, digamos, la idea, no en la idea, sino que en el entorno moderno. Y uno de los grandes representantes o que ha estado fuerte metido en estas reflexiones del entorno de hoy por hoy es Zygmunt Bauman, que es un sociólogo filósofo, bueno, fue en realidad, polaco-británico, curiosamente de origen judío. Este señor tiene una obra que es por la cual más destacó, que es la modernidad, Líquida. la modernidad líquida, exactamente. Hay varios datos que me gustaría señalar antes de él, ¿eh? Como para que se tenga claro de quién estamos hablando, pero no obstante las observaciones o los antecedentes de su vida no necesariamente van a ir en desmedro de su buen análisis que hizo, a mi juicio. Él, primero que nada, participó en la Segunda Guerra Mundial. Peleó en Berlín contra los nazis en el ejército polaco. Después de la guerra, en 1945, después de 1945 en adelante, hasta 1952, si no me equivoco, fue miembro de la KVW, una unidad militar para combatir a movimientos nacionalistas de Ucrania. Después se enlistó en el Partido Comunista de Polonia. Después pasó una serie de dificultades porque en la crisis de 1968 del país se instauraron políticas antisemitas. Entonces él tuvo que emigrar, fue a Israel, fue decano de una universidad allá, ¿cierto? Curiosamente su padre era sionista, a pesar de que él no compartía esta postura. Eso ahí ya queda, yo creo que a juicio de cada uno. Claro, el criterio de cada uno en lo evidente. Claro, exactamente. En su obra se aprecia harta influencia de Gramsci,
¿cierto? Y también, como dato curioso, no tiene, a pesar de que tenía más de 100 ensayos, artículos, ¿cierto? Y creo, si no me equivoco, más de 50 libros escritos, en ningún lugar y nunca renegó del marxismo, a pesar de que, según él, era antisionista. Bueno, como decía, los datos que él, digamos los datos de los antecedentes de su vida no necesariamente van en desmedro de su obra La modernidad líquida, que creo que es merecedora de análisis porque le da el clavo, por decirlo, ¿cierto? En el tema que estábamos tocando la vez En el anterior, tema la que estábamos, comparación que hacíamos. exactamente. A ver, modernidad líquida, él la menciona como una metáfora, ya que la modernidad sufre continuos e irrecuperables cambios. Desde un punto de vista, podría decirse esotérico, que es lo que lo estuvimos conversando con José en la semana, estamos en la edad de Acuario. Efectivamente, se menciona en las teorías esotéricas que estamos en la edad de Acuario. Y claro, en el podcast anterior habíamos mencionado que como entre comillas, el elemento metafórico o arquetípico de la femenidad sería el océano que se desborda a sí mismo, claro, ¿cierto? La integración a la madre, que también es un tema que trabaja Jung. También. Claro, entonces con esta principalmente para ir como ya empezar a hilar un poco más fino, yo diría que el principal problema de esta metáfora de esta modernidad líquida que se desborda y no tiene límites, que tiene que ver con el progresismo, ¿cierto? Que va siempre hacia adelante, y de hecho en la obra de Bauman, él menciona tiene una manera de describirlo bien simpática, que abre comillas, dice: vivir un paso adelante de uno mismo. Mira, fíjate, es como que no alcanzas a posicionarte bien, no alcanzas a tomar una postura antes de que ya quieres más, antes de que ya quieres llegar a más. No es como una visión del self, de algo interior, una vida interior, como centrarse. Exactamente, va hacia afuera, va hacia lo externo, hacia la vanidad que mencioné en el podcast anterior. Y ahí hay algo muy interesante que, bueno, que aquí ya me salgo de Bauman y me paso derechamente a Aristóteles, que existe un término que es el telos, ¿cierto? Y el telos es el propósito frente a la vida. Es decir, a modo de ejemplo, el telos de una bellota sería llegar a ser un roble, ¿cierto? Uh-huh. Y bueno, ahí entramos en todo un tema de virtud y felicidad, pero que eso lo podemos dejar para otro instante de reflexión. Pero hacia allá va la matriz del problema, que es el no centrarse en sí mismo y el dejar fluir las pasiones propias digamos, de la bestia interior propia del ser humano, ¿cierto? Claro, y aparte el no poder situarse en un lugar específico, en un tiempo, en un territorio, en un espacio físico, como decía, en un tiempo, genera una constante sensación de ansiedad, angustia. Cuando uno está trabajando constantemente, está visionando constantemente hacia el futuro, hay una ansiedad importante. Una persona que está ansiosa, y una persona que está ansiosa está cargada en sus sentidos. Ya en la capacidad de reflexión, que la reflexión tiene que ver justamente con volver un poco hacia adentro, está interferida. ¿Ya? Entonces es interesante notarlo eso. No es que Bauman esté planteando un ideal sino que hace un diagnóstico. Una crítica, exacto. Claro, una crítica, un diagnóstico de lo que pasa, porque lo interesante del trabajo de Bauman es que hace la crítica de la modernidad como paso a la posmodernidad, o digamos como los límites de la modernidad y cómo se está viendo esto en la posmodernidad. ¿Sí? Mira, había algo interesante de lo que mencionaste, que es para que la reflexión se dé, uno debe volver hacia adentro, ¿cierto? Hacia sí mismo te intervení yo. Y valga la redundancia, tú dijiste, pero esa vuelta hacia sí mismo está intervenida. Uh-huh. ¿Por quién? Por la información, ¿no? Claro. Entonces, hay otro punto interesante, que
la manera en que, y tiene que ver con esto que estamos planteando de cómo los medios, digamos, esotéricamente, la obra, el comportamiento, como que tiene una lógica muy femenina. Insistimos, esto no se trata de ir en desmedro de la mujer, sino que es solamente materia de análisis. Y eso es lo importante, ¿cierto? Para tener claridad de cómo accionar una vez que decidamos tomar alguna directriz. Claro, y la posición femenina o masculina la tomamos desde el plano del saber tradicional. Ya no situándonos como tradicionalistas per se, pero sobre autores que han trabajado en la visión de la historia, de la existencia como algo cíclico y que contra la visión progresista de una historia lineal. Eso es lo importante porque lo sitúa al individuo fuera de una capacidad de ego, de como una existencia individual propia en un espacio de tiempo y físico, sino que es parte de un constante devenir. Claro, entonces, como para retomar un poquito lo que estaba diciendo, ¿cierto? José decía que el problema, bueno, yo decía que el problema de toda esta modernidad líquida es que te lleva hacia afuera. José mencionaba que la información nos interrumpe este proceso de volver a uno mismo para la reflexión. Y aquí hay un alcance importante que me gustaría hacer, que es el tema de cómo nos llega la información. Cómo se está, digamos, mostrando esta información en los medios. De una manera, yo la digo la información emocional, porque la mediatización, entre paréntesis, muy manejada, ¿cierto? Manejada por los intereses, ¿cierto? De quienes la emiten, o de quien controla a quien la emite, te contextualiza en un ambiente propicio al objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si a ti te quieren movilizar, te quieren hacer prácticamente ser un reaccionario a lo que ellos, hacia el objetivo o hacia el norte que ellos quieren, a ti te van a entregar noticias que no necesariamente tienen una base, no necesariamente tienen una fuente confiable. Pero el solo hecho de que esa noticia exista, a ti te pone alerta. Te pongo un ejemplo, y seguramente aquí hay harto de psicología, ¿no? Te ponen el título en el diario. No sé, van 100 mutilados en Chile en las revueltas sociales. Y en todas las noticias pequeñas del lado, un huracán no sé, en Vietnam, hay una sequía en el sur de Chile, y el dólar cayó y la crisis económica se viene para marzo, prepárense. ¿Te das cuenta? Son como que te dijera... Te obligan a reaccionar, de alguna manera. Claro, pero es otro el punto al que quiero llegar. Cuando es como lo que uno ve, a pesar de que no lo está viendo directamente, como una especie de comparación a lo que sería la visión periférica, ¿cierto? Yo puedo estar mirando a alguien, pero aún así me está afectando lo que yo creo que no estoy mirando, pero en realidad sí lo estoy mirando. Entonces esta información emocional o mediatizada nos pone propicios a ser reaccionarios sin necesariamente tener clarificado hacia dónde vamos, hacia dónde va este accionar, ¿cierto? Entonces eso es bien importante. Hay análisis de ciertos psicoanalistas que estuve escuchando durante la semana para comentarles a ustedes, a los oyentes, que esta información emocional, ¿qué pasa? Nos llega en una primera capa de nuestra receptividad psicológica, ¿cierto? Entonces nos llega de una manera emocional y no alcanza a penetrar, como no tiene datos, no tiene fuente, no alcanza a penetrar en la lógica, no alcanza a penetrar en una segunda capa más allá. No alcanzamos a racionalizar, pero sí nos direcciona hacia crear un sentimiento de subversión, ¿cierto? Y esto se podría llamar un cierto estado de regresión, lo mencionaba este psicoanalista, y que tiene comparación con un estado infantil, ¿cierto? Si uno hace una especie de recuerdo a cómo pensaba cuando era niño,
todas las cosas pasaban de una manera, era como un mundo mágico, un mundo abstracto, un mundo subjetivo. Todas las cosas pasaban sin tener una lógica. De ahí vienen, no sé, los cuentos, o cuando un padre quiere calmar Claro. a un niño, le dice, le inventa un mundo, ¿cierto? Para calmarlo y para llevarlo hacia lo que quiere. Pues, lo que va a querer un padre va a ser calmarlo, o que el Y niño fijar límites. y fijar límites y que el niño haga caso, ¿cierto? Pero el tema, la idea central es que lo va a direccionar, ¿cierto? Y todo eso se hace con información emocional o información subjetiva, que puede ser información falsa. Claro, en el caso de los padres, ellos lo hacían con la mejor de las intenciones, que era criarnos, etcétera. Pero a lo que quiero llegar es que es un método absolutamente viable para manipular. Claro, como tú dices, por ejemplo, si un padre te quiere direccionar a que aprendas algo, te va a contar un cuento. Y un cuento no tiene por qué ser real. Es una parábola de algo. Exacto. Pero tú, cuando ya estás en una edad en que has desarrollado tu capacidad de pensamiento abstracto, racional, etcétera, necesitas información racional, veraz, efectiva en hechos, ¿ya? Y claro, finalmente Spengler, citando a Spengler, es que estoy releyendo nuevamente La decadencia de Occidente. Spengler decía que lo que nosotros aprendemos en la lógica fáustica apolínea que trabaja, lo que nosotros aprendemos de los 0 a los 5 años es por mucho más de lo que aprendemos de los 5 años al final de la vida, porque justamente es lo que nos enseña a vivir. Claro. ¿Ya? Entonces, claro. Lo que pasa es que ahí uno toma la postura de cómo vas a afrontar el mundo exterior, ¿cierto? Y en base a esa postura que tú vas a tomar, de cómo enfrentar el mundo exterior, se va a traducir en cómo vas a enfrentar el resto de tu vida. Claro. Esa creo que es la importancia de... Tú estabas citando a Kahneman, ¿no? De pensar rápido, pensar lento. Lo del análisis de... Me parece que sí. No alcancé a citarlo, pero Sí, para allá iba. Pero allá iba. Claro, es importante señalar también que por qué son los medios, ¿ya? O sea, los medios, por algo, la mediatización de la información es que pasa por un medio, y ese medio filtra información y filtra la forma de... Por ejemplo, se dice que actualmente nadie entrega información, te están entregando opiniones de algo. Ya. Claro. Y eso en la ética periodística clásica no debería existir, pero ahora sí existe. Te están entregando información direccionada. Claro, que pierde objetividad. Exacto. Y con lo que decías tú de la estructuración de límites, bueno, lo más importante en los niños, ya en el desarrollo finalmente de un niño para ser un adulto, lo primero es fijarle límites, porque así como citando a Freud, los niños son perversos polimorfos, decía, o sea, que tienen la potencialidad. Para Freud los niños eran monstruos, finalmente tenían la potencialidad de ser un monstruo, y si no lo direccionabas, así va a ser. Curiosamente, no sé si viene al tema, pero me acordé y es interesante mencionarlo. Así que para que no se pierda tanto el hilo, voy a tratar de hacerlo lo más cortito posible. El cristianismo tiene igual esa visión, el cristianismo clásico, o sea, o más antiguo, no sabría cómo definirlo bien, pero tiene harto esa visión de que el hombre puro el hombre en su estado más puro, entre paréntesis un niño, hay maldad en él. Como que el instinto es la maldad, ¿cierto? Ahí hay otra cosa que es interesante. Sí, todas las visiones conservadoras, es que hay que domar al hombre finalmente, claro. Que tiene que haber algo trascendental, algo superior, que es la mezcla que se genera acá en la cultura posmoderna, se podría decir, que no hay una visión trascendente, cristológica, podría decir. Hay un telos, como mencionaba adelante. Claro, no existe algo un propósito que apoya lo divino, claro, un propósito trascendente. Claro. Y estás recargado, lo que buscan es, claro, justamente no darte un ideal superior, reírse de todo, idealmente ridiculizar todo. Alinsky en los 11 puntos menciona... El arma más poderosa que se tiene mediáticamente es la ridiculización. Es la ridiculización, sí. ¿Ya? Independiente de que la información sea verídica o no, ¿ya? Porque la primera reacción que hay a ella, y es lo que queda. Y ahí eso va de la mano con el humor, ¿eh? El humor igual es interesante, y si no me equivoco también lo repasa Zygmunt Bauman en su obra. Él hace una pasada rápida, ¿cierto? Tampoco pierde mucho tiempo, pero también se habla del humor
como medio de comparación al tema de la información emocional que hablaba delante. Y el ejemplo está en cuando tú haces una broma o un chiste, no te pusiste a pensarla, ¿cierto? Se te ocurrió y la dijiste en el momento. Y el receptor tampoco alcanza a pensarla. Como que la recibe y se da risa, le da risa. De hecho, de ahí viene la risa en el humano, es una falla del razonamiento. Como los animales no razonan, tampoco se ríen. Se pueden sentir sentimientos de, no sé, de estar contento, de felicidad, pero no tienen esos gestos. El humor y las bromas y todo eso es una falla del razonamiento, así juega con la emoción. Y se logra el objetivo, pues es el punto interesante de mencionar, ¿cierto? Que se logra el objetivo, que es hacer reír a la persona. Así que para que se vaya... Muchas veces uno peca de soberbio y cree que tiene el control de sí mismo y el control del entorno, y en realidad la mente es mucho más manipulable de lo que uno cree. Especialmente a nivel emocional, pues. Exactamente. Claro. Sí, porque como es subjetiva, no es que te llega un papel y un contrato y te van a decir, mira, nosotros te vamos a decir esto y tú vas a reaccionar así. Cuando hay una intención, independiente de qué dirección venga, de quién venga, o de qué sector venga, o de qué movimiento venga, mientras menos información a ti te den, más poder tienen ellos y más poder de manipularte tienen, y más espectro de especulación y de generar ideas, ¿cierto? Tienes tú. Entonces, la escala se genera, así como visto en una estadística, ¿cierto? Tú estás abajo y ellos están por lejos arriba en una escala de poder. Tienen más información. Porque tienes más información, exactamente. Tienen todo el panorama. Bueno, y el marxismo se sustenta sobre quiebres dialógicos en la sociedad, en la estructura social, que lo que buscan justamente es aprovechar esos quiebres dialógicos, como dices tú. El humor también aprovecha esos quiebres de la razón, en este caso puede ser dialógicos también, dialécticos, perdón, no dialógicos, dialécticos, y lo asocian, pues, ¿ya? Pero sí, el tema es que también ya buscando como el tema de cómo se manipula la información, los medios, etcétera, se recurre harto con este tema del ridículo, del humor, del sinsentido, el sinsentido ante una información que se hace sin sentido porque confían en que uno no va a averiguar más allá. Ya se recurre harto al ego. Ya, bueno, finalmente, como decía, me parece que, no me acuerdo de Confucio, pero que la risa abunda en la cara de los tontos, ¿ya? O en la boca de los tontos. En la boca de los tontos. Exacto. Entonces, claro, un mecanismo de defensa muy básico justamente tiene que ver con la ridiculización. Así, por ejemplo, con la negación, que puede ser que todo sea un montaje. Ya, también esos son los mecanismos de defensa más bajos, los más básicos que se trabajan son justamente los que se ven a nivel mediático. Claro, una es negar, como dices tú, y la otra es criticar todo. Claro, todo está mal, todo... Ridiculizar, claro, porque se totaliza, finalmente. Y es muy fácil caer en el discurso totalizador porque... Es lo más cómodo. Sí, ¿no? Es muy frustrante darse cuenta que la vida te da y te quita, tiene grises. Para una persona conciliar esas ideas de que no todo es blanco y negro, no todo es bueno y malo, o que las acciones tienen consecuencias, es complejo, ¿ya? Entonces, a nivel de masas, que es lo que se está trabajando, y volvemos al tema femenino, porque la comunicación, como lo han, digamos, el discurso de las masas, como lo han visto los grandes oradores, ya es femenino, ¿ya? Es femenino en tanto a recurrir justamente a las estrategias que mencionábamos, estrategias emocionales de reaccionar, ¿ya? De reaccionar a algo y de la empatía, de sentirse parte de algo, de perderse en este mar humano que puede existir, ¿ya? Bueno, hay una cita en particular que podría decirse, se señala que es de Adolf Hitler, yo no estoy seguro, pero me parece lógico, que señala: alguien que no entiende el carácter intrínsecamente femenino de las masas nunca será un orador efectivo. Pregúntense, ¿qué espera una mujer de un hombre? Claridad, decisión, poder y acción.
Lo que queremos es hacer que las masas actúen como una mujer. Las masas fluctúan entre extremos, es el tema totalizador. La multitud no es solo como una mujer, sino que las mujeres constituyen el elemento más importante de una audiencia. Las mujeres generalmente dirigen, luego siguen a los niños y finalmente cuando ya gana a toda la familia, siguen los padres. Exacto, eso le da harto el clavo por el tema de que el hombre tiene harto esta cuestión de que dice, digamos, por un tema de, no sé, de que se cree fuerte y todo, yo mando y todo, ¿cierto? No, pero finalmente uno cuando hace familia, uno cede mucho. Y la mujer finalmente en harta parte termina dirigiendo. Escapa a la discusión, po. Finalmente uno escapa a la discusión, claro, del lenguaje, uno actúa. Exacto. Finalmente, ¿ya? Exacto. El hombre es más pragmático y la mujer es la que empieza ahí a tratar de direccionar o a preocuparse del devenir, qué es lo que vamos a hacer. Una preocupación constante. Exactamente. Entonces, tiene harto sentido esta frase. A mí me hace harto sentido en el tema de que finalmente la mujer dirige, y si tú logras controlar una opinión femenina, ¿cierto? Y volvemos al tema de este ciclo femenino que estamos viviendo. Si tú controlas la mente o la cabeza de una mujer, después vas a controlar la familia y después vas a controlar al hombre, así de simple. Y las mujeres tienden a exteriorizar, entonces no es que controlen una mujer, sino que controla un grupo importante, una masa indiferenciada, que las mujeres tienen este tema de que es súper importante en ellas, que lo ocupan tanto como premio como castigo. También que el tema de, ya hablando de mujeres, no solo lo femenino, pero tiene que ver harto con la inclusión y exclusión. Ocupa mucho el tema de la inclusión y la exclusión como un tema de castigo social. Volvemos al tema también en los medios también. Hace unos días salió Giselle Dosubant, una vecina de las Torres de San Borja, señalando todas las problemáticas que habían por los constantes acción de estos primera línea, todo ahí, diciendo la verdad finalmente con su cara, con su nombre, dónde vive, claro, y diciendo que ella iba a ser responsable si es que era llamada a declarar y todo. Exacto. ¿Y qué fue lo primero que se hizo como reacción de la izquierda en los medios? Salió un comunicado de supuestamente de los vecinos de San Borja que no conocían a esta persona, que era una pinochetista, mentirosa, tanto. Asesinato de imagen. Usar una imagen en que sale ella con el alcalde Felipe Alessandri, pero como cualquier dirigente vecinal. Volviendo al tema, ese comunicado no viene con nombre, no viene con firma, no viene con un timbre, no viene con nada. Obviamente era falso, pero el efecto se generó, el efecto de decir, ya la duda. Claro. La duda. Y como las mujeres tienen este tema un poquito insidioso de que, por algo será, por algo lo dicen. Pero uno se pone a pensar, dice, una persona que toma, las mujeres también tienen la capacidad de tener características masculinas. De hecho, exacto. Margaret Thatcher, por ejemplo. De hecho, disculpa que te interrumpa, y no para cerrar el tiro, pero hacia allá queremos llegar, hacia el tema de cerrar más o menos esta reflexión de lo femenino y masculino, en que finalmente la idea es llegar a un punto a nivel de individuo y ojalá como ideal, tal vez un poco utópicamente, a nivel de sociedad, tomar lo mejor de los dos polos, de lo mejor de sus características. Exacto. Entonces, te dejo continuar, que decía José que esta mujer había tenido características muy masculinas que eran de asumir y dar la cara, ¿cierto? Asumir las consecuencias. No victimizarse. Exacto. Sabía lo que le venía después. Ya se citaba en su momento presente y a futuro de las consecuencias. Y las personas que le atacaron claramente no tenían eso, y no fue una estrategia que me parece que funcionara, porque fue muy evidente cuando uno, y eso en el afán de repente pedagógico que uno tiene o político, de dar la cara y tomar la decisión de, lo primero ante una lucha es dar la cara, ponerse al frente. Para ciertas personas que ocupan ciertos cargos es súper complicado tener una opinión. Ya una opinión que justamente les puede significar asesinato de imagen, pérdida de trabajo, pérdida de oportunidades, etc. La encriptación de su imagen. Pero hay que hacerlo finalmente, porque lo que está a la base del ideal masculino es que hay algo que trasciende a
a la seguridad, que la seguridad te da lo femenino, la seguridad te lo da el grupo, estar en la casa, estar dentro, estar con una misma opinión siempre, porque obviamente uno, si tiene una opinión discordante, genera caos en el grupo y es rechazado, ¿ya? Y genera problemas en este como paraíso como familiar socialista, podría decirse. Podría decirse. ¿Ya? Pero bueno, lo que tiene el ideal masculino, y que se asocia también al análisis que se ha hecho clásico de la psicología, el psicoanálisis, psicología analítica, etcétera, es que finalmente el análisis que hace Freud, que por muy perverso que pueda parecer, tiene una lógica histórica también, es que el padre dentro de la familia nuclear a lo que te lleva es a justamente el crecimiento. Cuando tienes cierto crecimiento hay un quiebre y tienes que salir de la familia, te tienes que valer por ti solo, ¿ya? Te lleva a la prueba espiritual. Exacto. Y esa prueba trascendente, espiritual, otro, no sé, otro esotérico le llaman el salto cuántico, no sé. Tiene un montón de nombres en distintas disciplinas. El tema es el esfuerzo, buscar el esfuerzo, ¿cierto? Claro. Y eso te lleva hacia la virtud o atender hacia la excelencia, ¿cierto? A los grandes personajes. A lo sumo tener una historia propia. Claro. Realmente. Y hay algo importante igual que la madre tiene un comportamiento bastante distinto, ¿cierto? Uh-huh. Que la madre ampara a todos sus hijos, ¿por cierto? Uh-huh. Se inclina hacia la oveja negra, hacia el débil, al cojo, al enfermo, al defectuoso. Entonces, eso a nivel familiar está bien, ¿cierto? Porque uno tiene que cuidar el núcleo y la familia y todo. Pero a nivel social, sociocultural o nacional o estatal, político, se pierde la virtud, pues, y se pierde el ideario de avanzar, ¿cierto? Hacia lo mejor y se cae en una... ¿Cómo llamarlo? En una especie de... Es que de estancamiento, claro, no sé. En el discurso, si a alguien le ha tocado debatir, es muy fácil que, por ejemplo, con personas de ideología progresista, de izquierda, marxista, como quieren, está el afán totalizante y por otra parte, siempre el discurso se avala en la, podríamos decir, en lo que se escapa a la norma, ¿ya? A lo anormal, a lo anecdótico. Por ejemplo, a ver, para poner un ejemplo. Como cuando dicen, o sea, a mí me da risa, cuando dicen, ay, la homosexualidad sí es natural porque los caballitos de mar, el varón es el que se embaraza. Claro. Es como, ya. Claro, o sea, eso a nivel... Es una excepción, no es una regla, y eso es lo que provoca un poco de gracia, porque si bien eso es cierto, pero, o sea, que tenemos que todos adaptarnos al caballito de mar o podemos dejar el caballito de mar, entre comillas, ¿cierto? Y de manera metafórica, que siga viviendo en su manera, que siempre ha vivido normal, pero el resto de los seres déjalo funcionar como siempre han sabido funcionar. Esa es la estrategia básica de quiebre dialéctico en la sociedad, o sea, tender como a algo que sale de la norma, potenciarlo y hacer que en base a eso, que no cumple con la norma y que de todas formas existe, quiebras la normalidad, ya quiebras la estabilidad, ¿ya? Y puede pasar en cualquier parte, no sé, una noticia, medios de nuevo. Ahora, ojo con el tema de la normalidad, que a mí varias veces, como decías tú, en debates con personas que uno pueda tener diferentes opiniones, en algún punto se sobrepasa estos temas más concretos que podría ser político y ya se empieza a hilar en filosofía. Y siempre se llega a este punto de la normalidad. ¿Qué es lo normal? Y si bien hoy en día uno podría decir que la normalidad en realidad es más bien nociva, pues entonces es un tema que quise dejarlo entre paréntesis nomás, tal vez para un nuevo análisis, pero que merece no quedar ahí, no ser pasado por alto. Claro, están todos estos movimientos anarquistas postmodernos, si los podemos decir de alguna manera, y que también es parte del discurso de esta insurrección. Aparte del Chile despertó esta... no queremos volver a la normalidad, esto no es normal, porque justamente potencian el quiebre dialógico en todos los aspectos de la sociedad,
para generar un desequilibrio. Volvemos al tema de estar constantemente recargado de emociones, ansioso, etcétera, perder el centro, perder la capacidad de reflexionar, para estar constantemente que te movilicen. ¿Quién te moviliza? Ellos. ¿Ya? Ellos tienen el discurso y Claro. ellos tienen la capacidad de decir esto sí, esto no, porque tienen esta capacidad Tienen nuevamente el poder sobre tus emociones. Exacto, y tienen esta capacidad femenina del castigo social, de la Claro, ridiculización, exactamente. de el aislar, etcétera. Y hoy en día tenéis todas las herramientas de las redes sociales para ridiculizar a una persona. Ujú. O las famosas funas, ¿no? Claro, ¿no? Y que respondan a algo real es bien difícil, Es bien difícil. es mediatizado. Exactamente. Aparte que también está, si ya nos metemos en la matriz geopolítica, hay un tema de uso de las redes sociales como guerra blanda, ya como guerra civil o revolución molecular disipada, que le dicen guerra civil blanda, guerras civiles de colores, etcétera, que es justamente eso, desequilibrar al grueso de la población que no tiene una opinión no está centrado en algo, ya no está centrado en algo, en esto, derecha, izquierda, sino que se movilizan según el candor del momento a una opinión, ya, y también a una emoción. En este caso es el miedo o es la rabia, ya. Pero finalmente es eso. En este análisis queríamos ver justamente cómo estas expresiones de lo masculino y lo femenino se representan en la propaganda, en los medios y en podría decirse, en la manipulación de esto, justamente para llegar a una respuesta política, a un fin político. Ahora, como bien decíamos, es muy fácil criticar. No sé si los análisis sirven tanto actualmente. La idea es que los análisis como los que hacemos ahora sirvan para algo concreto, para algo constructivo y productivo. Entonces, Claro, por mi parte, la motivación que tengo, me imagino que José más o menos tiene una postura parecida, es ayudar a justamente a estas personas que no tienen este centro tan claro, o no tienen tiempo, o no tienen, no sé, no han tenido la constancia o hacer el trabajo interno de no saber hacia dónde apuntar. Y bueno, si podemos ayudar a alguna persona a que está un poco perdida de repente. claro, Porque hay cosas que pasan. Por ejemplo, en los primeros días de toda esta insurrección, a mí lo que me pasó, tú eres testigo también, yo no sabía qué pasaba. Porque obviamente uno tiene que hacer un análisis, ojalá limpio, de lo que está pasando. Yo lo único que tenía claro era que esto no era espontáneo. No era espontáneo. Claro. De alguna otra forma esto estaba maquinado por alguien, no sé si era Piñera, no sé si era la izquierda, da lo mismo, pero espontáneo no era, porque si uno conoce la historia de Chile se da cuenta que la población se mueve en tanto a la acción de una aristocracia económica, política, etcétera, ¿ya? Y hay acciones que tienen eso. Y por otra parte también en Chile nunca ha pasado que, claro, decían, no, la revolución de la chaucha, la revolución de la carne, de la cacerola. Claro, pero esas cosas pasaron, no, esto fue muy de 1 a 100, ya, que Claro. tiene que ver justamente, o sea, hace varios años ya que, como también reconociendo el trabajo de Alexis López, por ejemplo, de esta que menciona que es una revolución molecular disipada, hace varios años que está muy mal la situación social y política en Chile, de gobernabilidad también. Yo diría que los gobiernos, que también se puede hacer un análisis también de la lógica de los gobiernos de Bachelet y Piñera y cómo influyen en la gente, cómo son sus estilos que influyen. Por ejemplo, Bachelet podría decirse que es como la madre que todo lo permite, la madre permisiva. Claro. Y Piñera, el papá poco empático. Obviamente Piñera tiene un problema de un trastorno de personalidad. Bachelet es también una persona que tiene varios problemas, creo yo. Yo diría que hay que analizar, es más mala Bachelet que Piñera, pero los dos tienen características vinculares con la masa que pueden llevar a problemáticas justamente también vinculares sociales, ¿ya? Y que yo creo que ha pasado así. Y los dos justamente tienen este tema de que están más, la gobernabilidad de Chile la están viendo más hacia afuera, ¿ya? Ellos están más interesados
se puede decir ante la ONU, organismos internacionales. Claro, en su imagen en el exterior. Exacto, ocupan al pueblo chileno, se podría decir, para validarse ellos, ¿ya? Con lógicas distintas. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Finalmente es que en esta lógica de centrarse, de salirse de esta ansiedad constante, de la reacción que te pide constantemente los medios, no es necesario que reaccionen, no es necesario que reflexionen, que se centren, que se tomen su tiempo, que vayan hacia adentro. Que no enganchen a la información emocional. Exacto. Que no sean víctimas de la manipulación. Yo personalmente me hago cargo de lo que voy a decir. Yo respeto infinitamente más a un enemigo intelectual que a una persona que se deja llevar por la opinión mediática. Si alguno de los que está escuchando tiene una postura o críticas muy diferentes a las que nosotros hemos expuesto, eso está bien, yo lo respeto y no tengo ningún problema con eso, ¿de acuerdo? Mientras sea algo consciente. Mientras sea algo consciente y dentro de los objetivos que esa persona tenga una lógica, ¿cierto? Eso a mí me va a hacer respetarlo porque él va a tener su fin y va él a haber considerado cuáles son sus métodos para llegar a ese fin. De acuerdo, todos podemos pensar diferente. Nuestro llamado es a no dejarse ser manipulados tan fácil, porque aquí, dentro de todo este, entre comillas, estallido social que le llaman, yo diría que el grueso de los manifestantes son jóvenes que están, no sé, yo creo que es como un mono con un mono con navaja, como le dicen. Uh-huh. No es más que eso. Y lamentablemente quienes dirigen tienen otros intereses. Y después ellos mismos son los que se van a ver frustrados una vez que, si es que llegan a concretarse esos objetivos que se tienen, o llega a concretarse ese poder, las demandas sociales no se llegan a cumplir, creo yo. Hay un afán que te pide, que yo creo que muchos jóvenes están plegándose a esto, que crecieron con la necesidad de reaccionar a algo. Es como de reaccionar con un like, con un me enoja, con lo que sea, pero tienen que reaccionar a algo y se sienten compelidos a reaccionar. Es como, no podéis pensar, tenéis que reaccionar. Ahora, dime, ahora. No, estas son oportunidades, son tiempos en que uno tiene que centrarse lo más posible y ver quién es la gente, porque es muy fácil estar en el liberalismo profundo, el capitalismo profundo, te lleva a estar un poco dormido. Entonces cualquier persona puede tomar un discurso y hacer que su discurso casi meme, ¿ya? Como que fuera un meme para él, no vivirlo, ¿ya? Pero cuando llegan los tiempos de crisis, llegan los tiempos de quiebre, uno puede fácilmente decir, esta persona vale, con esta persona puedo yo contar, esta persona no va a movilizarse por cualquier cosa que le digan porque le están diciendo que es necesario, porque si no es chaleco amarillo, es facho, lo que Paco sea, Lover, como Nacho, no sé, lo que sea, ¿cachai? Claro. Pero irse hacia adentro, tener una reflexión y ser consciente, porque lo que salga de esa reflexión uno va a tener que defenderlo, y lo que se espera que uno lo defienda con todo, o sea, va a ser un asunto de honor, un asunto que va a estar plegado a su ideal de vida. En síntesis, nobleza. Exacto. Mira, dejemos ese... ¿Qué es la nobleza? Claro, ¿qué es la nobleza y la nobleza interna, cierto? Uh-huh. Eso es bien interesante de analizar. Uh-huh. Yo creo que eso podríamos dejar para un próximo podcast. No sé si el siguiente, pero en algunos seguramente lo vamos a tocar, porque es un tema que hemos analizado un par de veces con José Río, que tengo aquí el gusto de tenerlo aquí al lado mío haciendo estas reflexiones del devenir histórico. Para ir cerrando la idea, ¿cierto?, de lo que hemos analizado de este arquetipo femenino y masculino, a grosso modo lo que queremos decir es que el entorno, el mundo en su espíritu del tiempo actual tiene en todo orden de cosas en general una lógica femenina, y la lógica femenina tiene características, creo que ya las hemos mencionado, hemos tratado de dilucidarlas a lo largo de estos dos podcasts, ¿cierto? Y nuestro llamado es a mantener la contención interna del individuo. La marcialidad. La marcialidad, exacto. Uh-huh. Así que eso, pues, estimado oyente,
nos estamos viendo la otra semana. Vamos a estar haciendo un podcast, yo creo que semanalmente. Y eso, pues, gracias por escucharnos. Esperamos cada vez poder ir teniendo más estructura en el digamos en el planteamiento de la idea y poder ir mejorando obviamente nuestras falencias como todo ser humano, ¿cierto? Así que gracias, Nos José Ignacio despedimos. Río. Estamos la próxima semana Nos vemos. pendientes. Que tengan buena semana y nos escuchamos el próximo lunes para ustedes. Chao, chao.